Overlord, Volumen 1, El Reino Muerto, Capítulo 4, Conflicto, Parte 1. La casa del jefe del pueblo estaba cerca a la plaza central. Pasando la entrada había un gran espacio de trabajo junto a la cocina. Dentro de este cuarto vacío se encontraba una vieja mesa con varias sillas alrededor. Heinz estaba sentado en una de aquellas sillas y observaba el interior, brillando a través de las ventanas enrejadas. El sol iluminaba cada rincón de la casa. Incluso sin usar visión nocturna, era posible ver claramente los alrededores. Heinz miraba a la mujer de pie en la esquina de la cocina y las diferentes herramientas que se encontraban alrededor de la casa. No se veía ningún aparato mecánico en el lugar. Cuando Heinz comenzaba a pensar que la ciencia y la tecnología eran menos desarrollados en este mundo, inmediatamente se dio cuenta que sus expectativas eran un poco ingenuas. Incluso con magia, la ciencia no avanzaría necesariamente más rápido que en su propio mundo. Para evitar el sol, Heinz movió cautamente su mano sobre la vieja mesa. La meja de trabajo crujió a pesar de que los guantes de metal no eran tan pesados. La silla también crujió fuertemente reaccionando al peso de Heinz. Pobreza en el verdadero sentido de la palabra. Para dejarlo en algún sitio, Heinz reclinó su báculo sobre la mesa. El báculo reflejaba el sol, lo que creaba varios reflejos brillantes. Aunque estaba en la casa pobre de un pueblo, él todavía se encontraba rodeado de ilusiones de un mundo mítico. Heinz recordaba las expresiones atónitas de los pobladores. Luego de observar el alto nivel del báculo que Heinz y sus compañeros habían creado, los pobladores se encontraban maravillados, lo que provocó que Heinz se sintiera muy orgulloso. Sin embargo, este sentimiento fue pasajero e inmediatamente volvió a un nivel de felicidad normal, provocando que Heinz frunciera sus cejas inexistentes. Realmente le disgustaba esta calma forzada. Sin embargo, hacer las cosas sin pensar en este momento haría que los problemas futuros fueran más difíciles de resolver. Considerando esto, Heinz se preparó para el reto que tenía enfrente. Debía negociar con el jefe del pueblo la recompensa por salvarlos. El verdadero objetivo de Heinz era obtener información en lugar de oro, pero preguntar directamente por información levantaría muchas sospechas. Aunque este pequeño pueblo no debería representar muchos problemas, Heinz estaba preocupado sobre las autoridades de estas tierras. Si gente así se enterara de que Heinz frecuentaba a los pobladores para obtener información sobre este mundo, entonces podrían inmediatamente manipularlo. Tal vez estoy siendo demasiado cuidadoso. Heinz sentía que esta situación era similar a correr a toda velocidad por el camino. Existía la posibilidad de que tuviera un accidente fatal en cualquier momento. En otras palabras, había la posibilidad de que se encontrara con los más fuertes guerreros de este mundo. La fuerza era relativa. Heinz podría ser más fuerte que cualquiera que conociera en este pueblo, sin embargo eso no significaba que sería más fuerte que cualquiera en este mundo. También, en este momento Heinz era un no muerto y a juzgar por las reacciones anteriores de las hermanas, la disposición general de la gente hacia los no muertos era bastante obvia. Necesitaba conocimiento sobre su situación y tenía que tener cuidado ya que podría ser atacado en cualquier momento por los humanos que lo odiaban. Le echó esperar. El jefe del pueblo se sentó en la silla frente a Heinz y su esposa se mantuvo de pie tras de él. El jefe del pueblo era un hombre de piel oscura, musculoso y con la cara llena de arrugas. A simple vista se podría decir que su cuerpo robusto era resultado de un pesado trabajo manual. La mitad de su cabello ya era blanco. Aunque la ropa de algodón que llevaba estaba manchada con tierra, no olía mal. De la cansada expresión de su cara uno podía adivinar que tenía más de 40 años. Su edad actual, sin embargo, era difícil de discernir. Aparentemente los eventos de hoy habían causado que envejeciera algunos años más. La esposa del jefe del pueblo parecía tener la misma edad que él. Aunque antiguamente tendría el encanto de una delgada y delicada belleza, los muchos años de duro trabajo en el campo se habían llevado todo eso casi completamente. Su cara estaba llena de pecas. Ahora solo era una mujer delgada de avanzada edad con un despeinado cabello negro que le llegaba a los hombros. Incluso viéndolo bajo la luz del sol, su color seguiría siendo opaco. Por favor. La vieja mujer puso una humilde taza sobre la mesa. No le sirvieron nada a Albedo porque se encontraba todavía caminando por el pueblo. Heinz levantó la mano para declinar la taza con agua hervida. No se sentía sediento y no podía quitarse la máscara. Pero ya que había visto el duro trabajo que la mujer había puesto en la preparación del agua, debería de haber declinado antes. Había comenzado con un pedernal, echando pequeñas chispas sobre delgados pedazos de madera, luego ella había dejado que el fuego creciera. Le tomó algo de tiempo hacer que el fuego de la cocina estuviera listo, y luego tuvo que esperar hasta que el agua hirviera. No usaba electricidad, sino el fuego que había hecho a mano para hervir el agua. Esta era la primera vez que Heinz veía algo así, y se encontraba muy interesado en el proceso. En el mundo original de Heinz, cualquiera en el pasado usaba gas para cocinar,
así que lo que había hecho ella debería tener una dificultad similar. Con respecto a la tecnología, Heinz quería aprovechar la oportunidad para obtener algo de información. Pensando de esta manera, Heinz una vez más encaró al jefe del pueblo. Aunque hirvieron agua especialmente para mí, realmente lo siento. Usted es demasiado amable, no tiene por qué disculparse. Heinz, que estaba agachando gentilmente la cabeza para disculparse, provocó que la pareja se sintiera nerviosa. Ellos no podían imaginar que la persona que le daba órdenes al caballero de la muerte hubiera agachado la cabeza para disculparse, pero esta idea no era extraña para Heinz. Mostrar una actitud amigable antes de iniciar las negociaciones era definitivamente algo bueno. Por supuesto, él siempre podría manejar la situación de la misma forma que había hecho con el par de hermanas. Usando, controlar humanoide, o algún otro hechizo para extraer información y luego usar un hechizo de alto nivel mágico para cambiar sus memorias. Sin embargo, ese tipo de cosas deberían ser usadas como último recurso debido a que el consumo de MP, puntos mágicos, Magic Points, sería demasiado alto. Heinz recordaba lo que se sentía agotar los MP, su cuerpo se sentiría extrañamente cansado, como si hubiera perdido algo. Luego de ponerse la máscara y los guanteletes, había tenido que usar una cantidad enorme de MP solo para alterar 10 segundos de memorias. Entonces, ¿por qué no vamos al punto? La discusión sobre mi recompensa. Sí. Sin embargo, antes de que comencemos las negociaciones, muchísimas gracias. El jefe del pueblo se inclinó en señal de agradecimiento, su cabeza casi golpea la mesa. Su esposa lo siguió y también se inclinó. Si no hubiera sido por usted, todos en el pueblo estaríamos muertos. Estamos realmente agradecidos. Heinz estaba sorprendido de recibir tanta gratitud, acordándose de su vida previa como Suzuki Satoru. Nunca había recibido agradecimientos como estos, no, las dos niñas de antes también le agradecieron de forma similar. Era solo que nunca había salvado la vida a alguien antes, y ahora sentía que había hecho lo correcto. No le disgustaba recibir este tipo de agradecimiento sincero incluso cuando todavía era humano, aunque todavía sentía un poco de vergüenza, tal vez este era un residuo de su humanidad. Por favor, levanten las cabezas. Como dije antes, no deberían molestarse con eso. Porque no los ayude gratuitamente. Sabemos eso, pero por favor permítanos agradecérselo de todas formas. Gracias a su ayuda muchos pobladores lograron sobrevivir, mientras me paguen más. Primero, discutamos la forma de la recompensa. Como jefe del pueblo usted se encontrará bastante ocupado. Nada es más importante que pasar un poco de tiempo con nuestro Salvador, sin embargo seguir mis principios sería la mejor forma de respeto. El jefe levantó la cabeza y Heinz comenzó a usar rápidamente su cerebro inexistente. Sin depender de su magia, debía conversar para obtener la información que necesitaba. Qué molesto. ¿Qué tanto efecto tendrían sus experiencias pasadas en el área de ventas en esta situación? Heinz esperaba ser capaz de usar al menos la mitad de sus antiguas habilidades. Habiéndose preparado mentalmente, habló. Entonces iré directo al punto. ¿Qué tanto pueden pagar? ¿No podemos ser tacaños con nuestro Salvador? En cuanto a monedas de cobre y plata, si no las recolectamos de todos los pobladores, no estaremos seguros de cuántas tenemos, pero en cuanto a monedas de cobre, deberíamos tener alrededor de 3.000 en este momento. Heinz todavía no sabía cuánto valía esa cantidad, así que se sintió ridículo en su corazón. Preguntar sobre eso en este momento sería un error fatal, debería tomar otro enfoque y lentamente guiar el tema. De todas formas, debido a que fue un vendedor inútil originalmente, sus habilidades para los negocios también eran bastante pobres. Aunque el número de monedas parecía bastante alto, él no sabía el valor de aquel dinero, y por tanto no podía determinar si esa cantidad era apropiada. Absolutamente debía evitar aceptar un número demasiado bajo o elevar el número a una cantidad demasiado alta, de otra forma expondría su ignorancia. No. El hecho de que no hubieran dicho que le darían 4 vacas enormes como recompensa era suficiente para que suspirara aliviado. A punto de caer en una profunda depresión, su estado mental rápidamente se calmó. Heinz se aseguró a sí mismo, estaba agradecido por su cuerpo no muerto, al mismo tiempo había aprendido algo nuevo. Es decir, que las monedas de cobre y plata eran las principales monedas de este pueblo. También quería saber el valor de estas dos monedas la una frente a la otra, pero no tenía la confianza para preguntar directamente. Primero debía aprender el valor de las monedas de cobre. No saber algo tan básico sería problemático. Pero no saber nada sobre el valor de las monedas se vería sospechoso. Prefería mantener un perfil bajo a aprender algo más sobre este mundo. Por eso siguió pensando, tratando de evitar una falla mayor. Sería difícil cargar con tantas monedas pequeñas, espero que puedan cambiarlas con monedas de mayor valor. Discúlpenos, sería bueno si pudiéramos usar monedas de oro para pagarle. Pero no hay ninguna moneda de oro en nuestro pueblo. Heinz suprimió el deseo de suspirar aliviado.
El jefe del pueblo estaba llevando la conversación en la dirección que Ainz deseaba. Así que Ainz se esforzó pensando sobre su siguiente pregunta. Entonces es así. En ese caso, simplemente quisiera usar el dinero para comprar bienes del pueblo, quisiera que me dieran lo suficiente para ese propósito. Ainz secretamente abrió su caja de objetos desde dentro de su túnica y sacó 2 monedas de oro de Yggdrasil. Una de las monedas tenía el perfil de una mujer y la otra tenía el perfil de un hombre. La primera moneda fue puesta en circulación luego del evento, Caída de la Valquiria, era una revisión de las monedas usadas por los jugadores hasta ese momento, mientras que la otra moneda era la moneda antigua que había sido usada antes. Aunque ambas monedas tenían el mismo valor, las dos tenían un significado diferente para Ainz. La moneda antigua había acompañado a Ainz desde el primer momento en que había comenzado a jugar Yggdrasil hasta que Ainz Ovalgaun había sido fundada. Fue durante los picos de actividad del gremio que el juego introdujo las nuevas monedas, pero como para ese momento todos ya habían completado sus equipamientos, las nuevas monedas fueron simplemente almacenadas en sus cofres. A verse convertirse en un esqueleto hechicero, usando magia para derrotar monstruos en el mapa, recibiendo monedas de oro que flotaban en el aire. Yendo a un laberinto por sí solo y derrotando feroces monstruos, obteniendo montañas de oro luego de pasar grandes dificultades. Luego ir junto a sus compañeros a través de un laberinto, y vender todos los cristales de datos ganados, obteniendo estas monedas de oro que simbolizaban su gloriosa historia. Pero Ainz dejó a un lado esas nostálgicas memorias. Guardando la moneda antigua, tomó la nueva moneda. Una vez que dejó la moneda de oro en la mesa, el jefe del pueblo y su esposa abrieron los ojos por la sorpresa. Esta es la moneda de una tierra lejana. ¿Puede ser usada aquí? Debería ser posible. Por favor, espere un momento. Ainz exhaló un suspiro de alivio luego de oír que podía ser usada. Mientras tanto el jefe del pueblo se levantó de su silla, se dirigió a otro cuarto y volvió trayendo algo que solo se podría ver en un libro de historia. Era una antigua balanza de medición. Lo siguiente fue trabajo de la esposa. Ella tomó la moneda de oro junto con un objeto redondo, comparando su tamaño. Luego de que había visto suficiente, puso la moneda en un lado de la balanza y puso la pesa en el otro lado. Esto se parecía a un proceso llamado pesado de monedas. Ainz buscó entre sus memorias, pensando sobre el significado de las acciones de la esposa. Si el primer paso había sido comparar el tamaño de las monedas de este país con la de Yggdrasil, entonces el siguiente paso sería confirmar la cantidad de oro de la moneda. Parecía como si la moneda de oro fuera más pesada, porque la pesa en el otro lado de la balanza comenzó a elevarse. La esposa puso otra pesa en la balanza para balancear ambos lados. Parece que pesa aproximadamente como 2 de nuestras monedas de oro. Por favor, puedo preguntar si es posible rayar la superficie. Esposa, está siendo grosera. Por favor, discúlpenos. Mi esposa ha dicho algunas palabras atrevidas. Parecía que ella pensaba que la moneda estaba solo bañada en oro. Sin embargo, Ainz realmente no estaba molesto o descontento. Proceda, pero si realmente está hecha de oro puro, será mejor que me compense con el valor completo. ¿Está bien? No hay necesidad, realmente lo siento. El jefe del pueblo disculpó por su esposa y devolvió la moneda. No se preocupe, quisiera saber algo más. ¿Qué es lo que piensa sobre esta moneda? Parece como una escultura tallada, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. ¿De qué país proviene? Este país ya no existe más. Oh, ¿en serio? Aunque tiene el mismo peso que 2 monedas comunes, si consideramos el tallado uno podría esperar un mayor valor. ¿Estoy en lo correcto? Eso podría ser, pero no soy un comerciante y no podría juzgar debidamente el valor del tallado. Jajaja, tienes razón. Así que si fuera a comprar algo, esta moneda tendría un valor equivalente a 2 monedas de oro comunes, ¿correcto? Bueno, por supuesto. En realidad, tengo muchas de estas monedas. ¿Qué tipo de bienes podría venderme? Por supuesto, solo compraré tanto como esté dispuesto a proveerme y no me importa si tengo que pagar el precio normal. Incluso puede examinar libremente las monedas. Por favor. Ainz Ovalgaun-sama. Ainz se sorprendió por la súbita fuerza en la voz del jefe del pueblo, cuya expresión se había puesto incluso más seria que antes. Está bien si solo me llama Ainz. Entonces es Ainz-sama. El jefe del pueblo estuvo bastante escéptico al principio, pero luego de asentir varias veces continuó. Estoy muy al tanto de lo que Ainz-sama está tratando de decir. Algo confundido, Ainz se preguntó si un gran signo de interrogación aparecería de pronto sobre su cabeza. Esto debía ser algún malentendido, pero como no tenía idea de lo que el jefe del pueblo planeaba decir, Ainz no sabía de qué forma reaccionar. Estoy al tanto de que Ainz-sama no quiere ser subestimado, ya que es entendible que espere una recompensa a la altura de su duro trabajo. Para contratar a una persona tan poderosa como Ainz-sama, nosotros necesitaríamos mucho más dinero, pero a usted le gustaría recibir algo más además de las 300 monedas de cobre. ¿Estoy en lo correcto?
Siendo incapaz de seguir la línea de pensamiento del jefe del pueblo, la mente de Ainz se encontraba hecha un lío y no pudo evitar sentirse agradecido de haber decidido usar la máscara. Ainz había sacado las monedas de oro con el objetivo de averiguar cuánto podría comprar con ellas, ya que quería estimar los precios de mercado en este mundo. ¿Cómo es que las cosas llegaron a esto? Sin darle tiempo de responder, el jefe del pueblo continuó. Sin embargo, justo como dije antes, lo máximo que este pueblo puede pagar es alrededor de 3.000 monedas de cobre. Usted ciertamente podría sospechar que hay más, pero puedo asegurarle que definitivamente no le estamos escondiendo nada a nuestro Salvador Ainz-sama. La cara del jefe del pueblo se veía completamente calmada y no parecía que estuviese mintiendo. Si estuviera engañándolo, Ainz solo podría culparse a sí mismo por su propia falta de habilidad para juzgar a las personas. No, nosotros nunca podríamos ser capaces de juntar la suma apropiada de dinero para pagar a una persona tan poderosa como Ainz-sama. Si todos en el pueblo juntaran todo su dinero, tal vez podríamos satisfacer a Ainz-sama, pero nuestro pueblo ha perdido a tanta gente. Si fuéramos a pagarle más que estas 3.000 monedas no podríamos sobrevivir a la siguiente estación. Es lo mismo con bienes materiales, muchos campos están faltos de manos de trabajo debido a nuestras pérdidas. Si le vendiéramos nuestros suministros en este momento, nuestro futuro sería bastante sombrío. Aunque es grosero para nuestro Salvador, pero si fuera remotamente posible, ¿podríamos pagarle en partes? Podría ser esta una gran oportunidad. Teniendo un momento de iluminación, Ainz pretendió pensarlo profundamente. Su objetivo estaba frente a él, ahora solo podía orar para obtenerlo exitosamente. Luego de unos segundos, Ainz finalmente habló. Entiendo. No pediré más la recompensa. ¿Pero por qué? El jefe del pueblo y su esposa se encontraban estupefactos. Ainz gentilmente levantó la mano, señalándoles que todavía tenía algo que agregar. Durante las negociaciones tenía que considerar adecuadamente qué decir y qué no decir. Esto era realmente molesto y no sabía si era realmente posible obtener la información que deseaba sin muchos problemas, pero de todas formas lo intentó. Soy un encantador mágico. Luego de aprender magia en un lugar llamado Nazarik me he aventurado al mundo exterior no hace mucho tiempo atrás. Ya veo. Entonces esa es la razón de por qué viste de esa manera. Sí, Ainz tocó la máscara de la envidia, casualmente limpiando el sudor inexistente de su frente. Si todos los encantadores mágicos usaran este tipo de máscara, ¿cómo reaccionaría la gente en las calles? La imagen de las calles repletas de gente en Bali le vino a la mente. Ainz, que no esperaba haber llegado a este mundo, de pronto se dio cuenta de otra cosa que no entendía. Se preguntaba por qué los títulos que usaban en este mundo eran los mismos que en Yggdrasil. El título de encantador mágico era extremadamente común. Incluía ocupaciones como ermitaño sagrado, sacerdote, druida, místico, hechicero, mago, bardo, maiko, alquimista, santo y otras. Todas estas clases en Yggdrasil eran conocidas como encantadores mágicos. Si era igual en este mundo, eso sería una increíble coincidencia. Ainz continuó observando la reacción de la pareja mientras decía. Aunque dije que no quería una recompensa, como encantador mágico uso una variedad de herramientas, y por supuesto esto incluye el miedo y el conocimiento. Estas son cosas que pueden usarse como herramientas para hacer dinero. Y como dije antes, debido a que estaba totalmente enfocado en mis estudios de magia, he llegado al punto donde no entiendo realmente qué es lo que está sucediendo en el área, así que quería obtener alguna información de ustedes dos. Además, espero que no hablen con nadie sobre este asunto, sobre que estuve comprando información. Estaría dispuesto a considerar esto como sustituto a la recompensa. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Si algo es gratis, entonces tiene que haber un detalle oculto en algún lugar. Luego de demandar una recompensa por salvarlos, de pronto había cambiado de opinión y ya no quería recibir un pago. Esto obviamente causaría que algunas personas lo consideraran sospechoso. Pero si los otros creyeran que le habían pagado una adecuada recompensa, incluso si fuera intangible, entonces todavía podrían ser influenciados por ella. En otras palabras, si los otros creyeran que le vendían información a Ainz como recompensa, entonces se sentirían menos recelosos y más tranquilos. De hecho, el jefe del pueblo y su esposa con una expresión firme asintieron con las cabezas. Entiendo, definitivamente no le diremos a nadie sobre esto. Ainz hizo un puño con la mano y celebró en secreto. Sus experiencias con los negocios en la vida real realmente fueron útiles aquí. Eso es genial. Como no quiero usar magia para retenerlos, confiaré en su integridad. Ainz estiró su mano cubierta con el guante de metal. Al principio, el jefe del pueblo se encontró aturdido por un segundo, pero luego de darse cuenta de sus intenciones le dio un firme apretón de manos. Ainz se sintió aliviado de que en este mundo también existiera la tradición de darse la mano.
Si el jefe del pueblo hubiera puesto una cara de desconcierto, él realmente hubiera llorado. Por supuesto, Heinz no se confiaba completamente. Si se trataba de asuntos de los que no querías que se hablara, en el momento en que les ofrecieran mejores beneficios ellos con toda seguridad filtrarían la información en cuestión. Incluso si mantuvieran el secreto al comienzo, era todavía posible que se filtrara luego de que la persona cambiara de opinión. Como no había en verdad una mejor solución, Heinz solo podía apostar, creyendo que la integridad del jefe del pueblo era suficientemente fuerte como para no revelar la información. En realidad no podía hacer nada para evitar que eso pasara e incluso si la información fuera revelada, él todavía podría usarla como pieza de cambio en la siguiente ocasión que tuviera que lidiar con este pueblo. Aunque luego de ver las expresiones de gratitud en sus rostros y sus actitudes sinceras, la intuición de Heinz le decía que probablemente nunca lo traicionarían. Entonces, ¿podría hablarme claramente sobre este lugar? Diamante negro, diamante negro, diamante negro. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay algún problema? No, no es nada, solo hablaba conmigo mismo. Disculpe por preocuparlo. Heinz se recuperó e inmediatamente continuó con su acto original. En este momento, si aún tuviera su cuerpo humano, habría estado cubierto en un sudor helado. El jefe del pueblo solo dijo, oh, entonces es así, y decidió no insistir en el asunto. O tal vez, ya pensaba secretamente que el encantador mágico era una persona muy extraña. Esto en realidad podría ser ventajoso para Heinz. Debería preparar algo de beber. Oh, no, no tengo sed, por favor no se moleste. La esposa del jefe ya había dejado el cuarto y salió afuera, habían muchas cosas que tenía que hacer. En ese momento el jefe del pueblo y Heinz eran los únicos que se encontraban dentro de la casa. Las primeras preguntas de Heinz fueron sobre los países vecinos y nunca había escuchado los nombres que le mencionó el jefe del pueblo. Aunque se había preparado a sí mismo psicológicamente, diciéndose que nada lo sorprendería, al final sí se había sorprendido. Al comienzo Heinz imaginaba que este mundo estaba basado en los mitos de Yggdrasil. Ya que se podía usar la magia de Yggdrasil en este mundo, tal vez este estaba relacionado de alguna forma con Yggdrasil. Sin embargo, los nombres que escuchó no tenían relación en absoluto con el juego. Los países vecinos eran el reino de Restice, el imperio Arut y la teocracia Slein. En los mitos nórdicos y en los mitos de Yggdrasil, estos nombres no se mencionaban. No podía mantener los ojos quietos y su cuerpo estaba tembloroso. Heinz puso sus manos cubiertas con los guanteletes de metal sobre la mesa y con mucho esfuerzo logró mantener el equilibrio. Ya sabía desde antes que se encontraba en un mundo extraño y creía estar preparado mentalmente, pero fue imposible no sentirse sorprendido. El impacto en él fue peor de lo que esperaba. Esta era la primera vez desde que su cuerpo había cambiado que sintió un impacto tan dramático. Mientras trataba de calmarse, Heinz recordó los nombres de los países vecinos que acababa de escuchar y sus ubicaciones geográficas, comenzando con los más cercanos, el reino de Restice y el imperio Arut. Estos dos países estaban separados por las montañas Acerlicia. Al sur de las montañas se encontraba un vasto bosque que pertenecía a Restice. Este pueblo y la ciudad amurallada más cercana estaban ubicados en el borde de aquel bosque. Estos dos países se encontraban constantemente peleando el uno contra el otro y había escaramuzas casi todos los años en las planicies inhabitadas junto a la ciudad amurallada. Sobre el país al sur, esa era la teocracia Slein. Si se quisiera explicar la relación entre estos tres países en términos más simples, podría decirse que era como dibujar un círculo y poner una T al centro. Esta explicación tal vez sería muy vaga pero debería ser fácil de entender. El reino de Restice a la izquierda, el imperio Arut a la derecha y la teocracia Slein al sur. Parecían haber más países pero el jefe del pueblo solo conocía sobre estos tres. Acerca de eventos políticos, no había forma de que el jefe de un pueblo pequeño supiera más, lo que significaba. Acabo de hacer el ridículo. Solo porque las armaduras mostraran el emblema del imperio Barut, el jefe del pueblo había asumido que se trataban de caballeros de Barut. Pero como este lugar estaba también al borde de la teocracia Slein, esos hombres podrían haber sido igualmente caballeros de la teocracia disfrazados. Dejar escapar a todos los caballeros había sido un error, debía de haber por lo menos capturado a una persona para interrogarla. Ahora era muy tarde para eso. Si esto realmente había sido una acción de la teocracia Slein, entonces tal vez él debería informar a Barut. En cuanto a Restice, ya que los pobladores habían sido salvados, todo debería estar bien. Heinz estaba inmerso en sus pensamientos. ¿Acaso fue él el único que había venido a ese mundo? Era imposible, las probabilidades de que hubiera otros jugadores deberían ser altas. Tal vez Zero-San también estaba aquí. El siguiente paso debería ser idear un plan en caso de que encontrara a otros jugadores. Desde el punto de vista de una persona japonesa, si otros jugadores habían sido transportados aquí del mismo modo, entonces deberían permanecer juntos. Sería lo mejor cooperar los unos con los otros en esta situación. Para Heinz,
mientras que no tuviera nada que ver con Ainz o Algaon no importaban las concesiones que debería hacer. El único problema se presentaría si el otro grupo lo consideraba a él como enemigo. Aunque la probabilidad de que eso sucediese era muy baja, no era completamente imposible. Ainz o Algaon siempre había interpretado el rol de los tipos malos y todo el tiempo cazaban y atacaban a otros jugadores. Como resultado generalmente no eran del agrado de muchos. No tenía claro si ese resentimiento desaparecería o no. Tal vez el otro grupo trataría de llevarlos ante la justicia, impulsados por su ira y odio. Para evitarse odiados, lo primero que tenía que intentar era evitar incurrir en acciones hostiles en las áreas de alrededor, masacrar residentes locales, especialmente gente inocente. Lo único que lograría sería enfurecer a otros jugadores que no habían perdido su humanidad. Por supuesto, si pudiera presentar una buena razón por sus actos las cosas serían diferentes. Salvar pobladores de ser asesinados, por ejemplo. Todas sus acciones futuras debían ser justificadas con razonamientos admirables en lugar de ser hechas solo por conveniencia. En otras palabras, era posible que la próxima vez se viera obligado a hacer cosas que no quería, pero no había forma de evitarlo. Así que tendría que pensar en contramedidas para esa situación. Sobre las fuerzas de combate dentro de Nazarick, si su oponente tuviera alrededor de 30 jugadores de nivel 100, él podría fácilmente destruirlos. Ya que tenía planeado hacer uso de los ítems mundiales almacenados dentro de la gran tumba de Nazarick, esta podría ser comparada a una fortaleza inexpugnable. Si los enemigos fueran solo tan fuertes como esos caballeros, entonces sería muy fácil repelerlos, pero como uno podría imaginar, combatir en una fortaleza sin recibir refuerzo sería una situación muy desventajosa. Usando los ítems mundiales de Ainz o Algaon haría muy fácil acabar con sus enemigos, pero el nivel de Ainz se reduciría cada vez que usara su máximo poder. Si los usaba para repeler todos los ataques, entonces llegaría el día que sería incapaz de usarlos. Ainz entendía que tan fácil era cometer errores o obviar ciertas cosas cuando se concentraba solo en el combate. Pero Ainz ya no era un niño, y por tanto debía considerar los peores escenarios antes de tomar cualquier decisión. De esa forma podría pensar en contramedidas antes de que ocurriera el problema. Si solamente quisiera sobrevivir, entonces no necesitaría pensar mucho para hacerlo. Podría ser como una bestia y vivir en el bosque. Pero debido a su fuerza y al orgulloso nombre que llevaba en este momento no podía permitirse hacer algo así. Si quería coexistir pacíficamente con otros, entonces tendría que improvisar. Por tanto, era muy importante saber cómo enfrentaría el combate en el futuro. Tenía que expandir adecuadamente su fuerza militar. Y tenía que conseguir información sobre este mundo, incluyendo cualquier noticia sobre otros jugadores. Eso sería suficiente. ¿Pasa algo malo? No, no es nada. Es solo que la realidad no coincide con mis predicciones, así que me agité un poco. Entonces, ¿hay algún otro tema del que quisiera hablarme? Ah, sí, entiendo. El jefe del pueblo cambió el tema de conversación y se enfocó en los monstruos. Este mundo era muy parecido a Yggdrasil en el sentido en que ambos tenían monstruos. Dentro de los bosques, había también bestias mágicas, en particular en el área conocida como Bosque del Rey Virtuoso. Existían también enanos, hadas del bosque, goblins, orcos, ogros y otros semihumanos. Existía incluso un país de semihumanos establecido en algún lugar. Existían también los llamados aventureros, que recibían recompensas por derrotar a estas criaturas. Entre sus rangos se podía encontrar a muchos encantadores mágicos. Ellos habían establecido un gremio de aventureros dentro de la ciudad amurallada de Rantel. Además, también parecían existir medios de obtener información relevante en aquella ciudad. De acuerdo al jefe del pueblo, Rantel parecía ser la ciudad cercana más grande, incluso si no tenía claro cuánta gente vivía allí. Si quería obtener información, ese sería el lugar ideal. Aun cuando la información compartida por el jefe del pueblo era útil, todavía existían muchas cosas que Ainz ignoraba. Para poder esclarecer esto, lo más rápido sería enviar a alguien a esa ciudad a investigar. Finalmente, sobre el idioma. Aunque este parecía ser otro mundo, era realmente extraño cómo podían entender el japonés. Así que Ainz fijó su atención con mucho cuidado en la boca del jefe del pueblo y se dio cuenta de que de ninguna forma estaba hablando japonés. La forma de la boca y los sonidos resultantes no coincidían. Al parecer la gente de este mundo alguna vez había comido algo conocido como konjac de traducción. Eso sí, no sabían quién les dio de comer aquello. Por tanto, los lenguajes de este mundo eran traducidos automáticamente antes de ser transmitidos a otras personas. Así que, como todos podían entenderse mutuamente, también sería posible hablar con otras especies como perros o gatos parlantes. El único problema era que nadie parecía saber quién había provocado que las cosas fueran de este modo. Por alguna razón al jefe del pueblo esto no le parecía de ninguna manera extraño. Era como si fuera algo completamente normal.
En otras palabras, este era un sentimiento común en este mundo. Pensándolo detenidamente, ya que este era un mundo donde existía la magia, el hecho de que tuvieran ese tipo de sentido común tan diferente no era tan extraño. El sentido común que Ainz había aprendido debido a su vida pasada y el sentido común en este mundo eran completamente diferentes. Ese era un gran problema. Si él no era familiar con el sentido común y las costumbres de este mundo, era muy probable que cometiera algún error fatal. En los juegos, el rasgo, carencia de sentido común, era definitivamente algo malo. Precisamente, a Ainz le faltaba este sentido común. Tenía que encontrar una solución, pero como no podía encontrar una buena idea, ¿debería acaso encontrar a una persona cualquiera y obligarla a que le diga todo sobre el sentido común que conocía? No, por supuesto que no. Parecía que solo existía un modo. Parece que tendré que vivir por un tiempo en esa ciudad. Muchas cosas requerían que aprendiese el sentido común de este mundo. También sería importante entender su magia. Simplemente había demasiadas cosas por conocer. Sumergido en sus pensamientos, Ainz oyó el sonido de pasos aproximándose desde afuera a la delgada puerta de madera. Aunque los pasos eran pesados, el tiempo entre paso y paso indicaba que no se movían rápido. Eran los pasos de una persona que no se encontraba apurada. En el momento en que Ainz volteó, alguien tocó la puerta. El jefe del pueblo no podía sino observar el rostro de Ainz. Debido a que el pago que debía hacer como recompensa por salvar sus vidas era explicarle cosas, no se atrevía a levantarse sin su permiso. Por favor, adelante. De todas formas quería tomar un descanso, así que no importa si se va por el momento. Realmente, lamento esto. El jefe del pueblo gentilmente asintió para disculparse, se levantó y caminó hacia la puerta. Un poblador estaba al otro lado. Este miró primeramente al jefe del pueblo y luego a Ainz. Jefe, lamento interrumpir mientras habla con su invitado, pero el funeral está por comenzar. Oh. La mirada del jefe se movió nuevamente hacia Ainz, como si estuviera pidiéndole permiso. No tiene importancia, no se preocupe por mí. Gracias. Dile a los demás que en un momento estaré allí. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.